Hola amigos, qué bendición encontrarnos hoy alrededor del nombre de Jesús y de su palabra. Hoy vamos a estudiar una palabra maravillosa, una palabra que nos va a sacar no de la zona de confort, pero sí de dudas, sacar muchas inquietudes que de pronto nosotros estamos cometiendo, estamos actuando de una manera, podríamos decir, religiosa y no nos hemos dado cuenta. Hace mucho tiempo vengo escuchando acerca de no ser religiosos, que esto de determinada conducta es religiosidad, que determinada cosa que uno hacía era religiosidad. Y la verdad que yo no entendía y hace tiempo le hice la oración al Señor y le dije, por favor, enséñame qué es ser religiosa y qué no es ser religiosa. Y si soy religiosa, ¿yo qué tengo que hacer para apartarme de esto? Y la máxima expresión de la no religiosidad es Jesucristo. Y vamos a estudiar hoy acerca de esto. Les invito para que oremos y le demos gracias a Dios en esta tarde. Gracias, Jesús. Gracias porque nos permites estar aquí delante de tu presencia. Hoy ponemos delante de ti nuestras vidas. Hoy te entregamos, Señor de los cielos, este tiempo maravilloso. Hoy lo entregamos en tus manos, Señor, y declaramos tu ayuda divina, tu presencia divina, tu cuidado divino, Señor de los cielos. Y hoy disponemos toda nuestra vida, Dios, para que seas tú enseñándonos y hablándonos, para que seas tú, Señor de los cielos, corrigiéndonos, para que seas tú, precioso Espíritu de Dios, ayudándonos en medio de nuestra necesidad, para que seas tu Espíritu Santo guiándonos por el camino correcto. Nosotros queremos, Señor de los cielos, ser factor de bendición, vivir en la libertad gloriosa, no coartar, Señor de los cielos, la libertad de otros, Señor bendito, y disfrutar de lo que tú tienes preparado. Creemos que lo nuevo, Señor de los cielos, siempre lo tienes tú, y nosotros hoy disponemos nuestro corazón para esto nuevo. Hoy prohíbo en el nombre de Jesús toda interferencia demoníaca, toda obra de tinieblas y de maldad que quiera venir a hacer daño, que quiera venir a robar la palabra. En el nombre de Jesús lo prohíbo y declaro, Señor, que nuestros corazones están dispuestos para recibir lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hoy vamos a hablar acerca de no religiosos. Cuando nos preguntan o hablan acerca de la religiosidad, uno dice, no, yo no soy religioso. Yo no soy religiosa, yo creo en Cristo, yo soy cristiana, yo busco al Señor, yo trato de hacer las cosas mejor para Él y queremos hacerlo mejor. Por supuesto, todos tenemos ese deseo en el corazón, pero hemos podido caer en la religiosidad, hemos podido darle entrada al espíritu religioso, a un espíritu de religiosidad. ¿Y esto qué hace? Un daño terrible, porque ¿saben qué hace el espíritu religioso? Opone resistencia a lo nuevo. Una cosa impresionante. A veces no, generalmente Dios nos lleva en procesos. Y Dios quiere que nosotros vivamos de una manera extraordinaria. Qué pereza quedarnos en lo mismo de hace 20 años o en lo mismo de hace 5 años, en lo mismo del año pasado. La vida cristiana es dinámica, la vida cristiana no puede ser aburrida. La vida cristiana es de cambios, porque si nuestro cuerpo ha cambiado, porque cambian los tiempos, cambian las edades, cambia todo. ¿Por qué nosotros a veces nos resistimos tanto al cambio? Y esto fue lo que vivió Jesús cuando vino aquí a la tierra. ¿Qué vino Él? Él vino a romper lo que estaba minando y contaminando en ese momento, o gobernando el mundo espiritual en ese momento, la vida de las personas. ¿Cómo estaban las personas? Estaban en esclavitud. Y Él vino a traer luz. Estaban en oscuridad, estaban sumergidos en costumbres, tradiciones, leyes que no les permitían vivir una vida en libertad. Y vino Jesús y trajo ese cambio. ¿Pero qué produjo ese cambio? En algunos produjo vida, en algunos produjo libertad, en algunos produjo transformación, en muchísimos. Pero en otros, ¿qué produjo? Resistencia.
¿Produjo qué? Produjo censura, calumnia, deseos de muerte y obviamente también trajo asesinato, produjo envidia, produjo celos. Produjo tantas cosas también negativas. ¿Esto por qué? Porque estaba también en el ambiente, estaba en el corazón de las personas, en la vida de las personas, la religiosidad, el espíritu religioso, el que se opone a lo nuevo, el que no quiere que las cosas cambien y se transformen, el que persigue. Eso hace el espíritu religioso. El espíritu religioso se mueve para impedir, o sea, se mete en la iglesia y está metido en la iglesia en muchas personas, en muchas congregaciones. ¿Para qué? Para impedir el mover del Espíritu Santo, la oración ferviente, por ejemplo, a nivel personal. ¿Qué hace un espíritu religioso? Impide la oración ferviente, impide el mover del Espíritu Santo, impide que nosotros entremos en el cambio y empecemos a vivir de una manera divina, de una manera muy, muy especial. El espíritu religioso que busca promover la comodidad, busca que se sigan haciendo las cosas como se han hecho toda la vida. Ojo con esto, aunque no traigan buenos resultados. Es el espíritu que nos lleva a vivir de la tradición, de que lo antiguo es lo que sirvió y es lo que tiene que servir ahora. Y saben que no es así. Jesús vino a irrumpir con todo esto. Y tuvo detractores, tuvo todo lo que quieran a su alrededor, pero nosotros no estamos exentos de eso mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo en común y se llama Satanás. Y Satanás, ¿qué hizo? Tocó el corazón y entró en la vida, estaba gobernando en los fariseos, en los escribas, que el Señor les decía fariseos, escribas y fariseos hipócritas, les decía. Entró en los sacerdotes, en todas el gobierno, digámoslo así, religioso, y fueron los que dieron muerte a Jesús. Nosotros podemos también estar actuando de una manera religiosa y dar muerte a lo nuevo que Jesús trae. Y muchas veces hemos visto esto. Miren, opositores, por ejemplo, a la intercesión, opositores al cambio, opositores, a veces se levantan personas que se oponen. Yo viví una situación un poco incómoda, pero entiendo que no fueron las personas. Entiendo que es el espíritu de religiosidad, que es el espíritu religioso, que es el diablo mismo y todos sus secuaces detrás de que no haya un cambio y no haya un despertar del Espíritu Santo. Y hace años viví una situación y es que promoví que siempre, desde que me acuerdo, hace 20 y tanto de años, me ha gustado la intercesión. Entonces, antes de las reuniones que presidía o que tenía a cargo, siempre buscaba intercesión y lo que Dios hacía era extraordinario. Pero llegó un momento en el que se ha levantado este espíritu de religiosidad. Ahora entiendo que fue eso. Y hacíamos intercesiones. ¿Y saben qué? Me vigilaban las intercesiones. Pero recuerden, no son los hombres, es el espíritu religioso que está en la iglesia, está en esas personas o estaba en esas personas impidiendo el mover del Espíritu Santo. Entonces, se ha ido, o sea, ¿qué está ocurriendo? Bueno, puede estar y nosotros podemos estar contaminados de esto y vamos a estudiar acerca de esto. El espíritu religioso está en contra del movimiento, del mover del Espíritu Santo, del avivamiento, del establecimiento de la verdad. ¿Qué quiere el espíritu religioso? Mantener cautivas a la iglesia y a las personas de las experiencias pasadas. Y miren lo que hace también el espíritu religioso, es una cosa impresionante. El enemigo se ha metido en los moveres a veces por ejemplo, en el desarrollo de los dones y en el mover de los dones del Espíritu Santo. El enemigo también ha hecho daño y por nosotros no tener protocolos y no conocer, estar aprendiendo, estar en el proceso, el enemigo nos ha asustado, nos asustó en un momento determinado y dejamos de ejercitar los dones del Espíritu Santo. Y resulta que
que generó una atmósfera de miedo, una atmósfera de preocupación, una atmósfera donde mejor es que no sean ejercitados los dones, mejor es que no se hagan. Y yo recuerdo que conocí una persona que tenía el don de sanidad, y esto era, pero así, o sea, una cosa extraordinaria, recién convertida, recién empezó a buscar al Señor, con un don de sanidad que era impresionante. Paralíticos se levantaron, personas fueron sanas, o sea, una cosa loca. Y yo, por mi religiosidad, tratando en una parte yo quería que fuera lanzada y lo hiciera, pero en mi religiosidad yo también tenía miedo de que eso no fuera correcto y de que no se pudiera hacer. O sea, yo también en religiosidad. Y encima pido dirección y pues obviamente la primera instrucción es que no vaya y no siga orando por sanidad por las personas. ¿Sí ven? Eso hace un espíritu religioso, mantener en cautividad. Y podemos estar nosotros en religiosidad, no se trata de que ahorita nos pongamos a pensar en esas personas que impidieron, no, ese es un demonio. Y nosotros tampoco tuvimos el discernimiento para discernir qué era lo que había. Pero Dios nos va llevando en el proceso divino. No vamos a caer en acusación, no vamos a caer en señalamiento, porque eso hace el espíritu religioso. Vamos a hacerlo como Cristo lo hizo, ¿vale? El espíritu de religiosidad busca promover la comodidad, es decir, entre menos nos metamos en las cosas del Espíritu Santo, menos oración, menos intercesión, pues mejor. Y en cierta forma, pues parece cómodo. No lenguas, muchas cosas no. Y resulta que es todo lo contrario a lo que Jesús hizo. Y bueno, vamos a hablar y vamos a aprender acerca del espíritu religioso. Y el mejor ejemplo, les decía desde un principio, es Jesucristo. Miren, solamente estudié el libro de Mateo, sacando todo lo de Mateo, pero está Mateo, Marcos, Lucas, Juan y una partecita de lo que también hizo Pablo. Pero hay muchísimo para estudiar acerca del espíritu religioso y de la religiosidad. Miren mi religiosidad. Resulta que empecé a ir a una iglesia muy grande. Hace años empecé a asistir a Hillsong en Argentina, una iglesia extraordinaria. ¿Y qué veía yo? Pues el pastor tatuado, las personas tatuadas, iban como querían y era una reunión completamente diferente a lo que yo había visto. Sin embargo, yo había orado y el Señor me llevó, nos dirigió para que fuéramos allí. Y la verdad fuimos libres y estamos tan agradecidos con esa congregación, con los pastores, con las personas que conocimos allí, divinos. Pero en mi religiosidad yo decía, pero es que no hacen esto, no hacen aquello, no hacen lo otro. Pero ¿saben una cosa? Ellos empezaban la adoración. Lo primero que se hacía ahí decían como buenas tardes o buenos días iglesia y ¡pum! De una vez adorábamos y alabábamos al Señor. Pero ellos empezaban a cantar, a tocar los instrumentos, a adorar al Señor y la atmósfera cambiaba de una manera sorprendente que yo no podía resistir al Espíritu Santo. O sea, no podía, entraba en la atmósfera del Espíritu Santo. Pero en mi religiosidad yo decía, pero les falta esto, les falta aquello, les falta lo otro. Y saben, gracias a Dios, el Señor nos fue llevando de a poco y fuimos aprendiendo que esa iglesia, esa congregación tiene una unción muy extraordinaria. Y fue de tanta bendición, conocimos personas divinas, o sea, bellísimas. Aprendimos verdaderamente a conectar con las personas, aprendimos a adorar, aprendimos a que Dios actúa como Él quiere. Y hacían unas noches de alabanza y adoración, pero salidas de contexto, bellísimas. Y era el mover del Espíritu Santo como Él quisiera.
Pero en mi religiosidad al principio yo me opuse y no recibía, pero me di la oportunidad orando. Yo decía, Señor, me llevaste allí, enséñame, capacítame, ayúdame. Y bueno, y fue algo espectacular. Miremos entonces lo que dice Mateo. Mateo 6:5 dice la palabra de Dios, dice, y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Jesucristo era tremendo, no tenía pelos en la lengua. Él hablaba lo que tenía que hablar, decía lo que tenía que decir y corregía de una manera maravillosa. Y siempre nos dejó ejemplos. Y hablaba aquí de la hipocresía de las personas, pero cuando oraban. Dentro de la religiosidad yo debo revisar. ¿Estoy orando para ser vista? ¿Para contar que oré? ¿Para decir que oré durante muchas horas? ¿Que soy una persona de oración? ¿O estoy orando de verdad porque quiero comunicarme con el Señor, ejercer la autoridad que tengo y entrar en la casa de Dios, ¿cierto? Sentirme hija y poder hablar con Dios. ¿Por qué estoy orando? Dice la Biblia, no sean como los hipócritas. Cuando hay religiosidad, oro con hipocresía y oro para que ser vista por los demás. Eso debemos tenerlo muy, muy presente. Miren esto que también cómo actúa el espíritu de religiosidad. Mateo 9 del 1 al 6 dice, subiendo Jesús en una barca pasó al otro lado y llegó a su ciudad y le trajeron un paralítico echado en una camilla y Jesús viendo la fe de ellos dijo al paralítico, anímate hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema, porque le dijo que sus pecados son perdonados. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué es más fácil decir, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él vino a romper con tradiciones Jesucristo vino en contra del espíritu religioso, en contra de la religiosidad que acaba, que entorpece, que estanca y que impide el mover del Espíritu Santo y la libertad de las personas. ¿En qué se estaban fijando? En lo que realmente no tenía sentido fijarse. ¿Les importó que el paralítico fuera sano? No importó. ¿Qué importó realmente? Que no se hizo como era la tradición y que un aparecido llegara a hacerlo. Un aparecido que no era cualquier aparecido. Para ellos era el mismo Dios con la unción del Espíritu Santo, obviamente hecho hombre aquí en la tierra. Miren, esto es una cosa extraordinaria. ¿Qué hace más el espíritu religioso? Mateo 9, del 10 al 13. Dice, y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús. Y sus discípulos, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Mas vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué hay acá? ¿Qué hace el espíritu religioso? Condena. Se levanta la condenación. En lugar de ver que muchos de estos que tenían mala fama, recaudadores de impuestos, pecadores, se sentaron con Jesús para ser convertidos. Mateo fue uno, por ejemplo, para ser convertidos, llamados y dispuestos para cosas extraordinarias. Sin embargo, ¿qué dijeron? ¿Cómo es posible que se sienten a la mesa? ¿Saben qué pasaba? Que era que ellos no estaban ahí figurando y sentados a la mesa. Pero ¿qué hace el espíritu religioso? Condena.
Miren esto, no se lo dijeron directamente a Jesús. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Qué trae el espíritu de religiosidad? Condenación. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos que algo nuevo está surgiendo? ¿Está condenando? ¿Condenamos a las personas por experiencias pasadas o por lo que sea? Pero es por la actividad del espíritu religioso. Mateo 12, del 9 al 14. Miren, esto es una cosa tremenda. Dice, pasando allí entró en la sinagoga, dice el Señor, y esto fue cuando sanó al hombre de la mano seca, ¿cierto? Y dice que he allí un hombre que tenía mano seca, y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en día de reposo? O sea, ¿qué les importaba a ellos? Les importaba la ley y la tradición. Jesús, por supuesto, que les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja, si ésta se cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y lo saca? Mire, la tradición hace que las personas se vuelvan inmisericordias o nos volvamos inmisericordias. Es decir, no nos importa la libertad y la sanidad de las personas, sino que se tiene que hacer a rajatabla como dice la ley y como tiene que ser así. No impedimos el cambio y se impide la transformación. Bueno, no nosotros, el espíritu religioso, la religiosidad. Así actúa el espíritu religioso. ¿Qué hizo? Miren esto. El Señor Jesús sanó al hombre de la mano seca y dice en el verso 14, dice, pero cuando los fariseos salieron se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. ¿Qué hace el espíritu religioso? Miren, si yo miro humanamente, dice uno, humanamente uno no quiere eso. O sea, la naturaleza humana es, hombre, si tiene la mano seca, qué rico que se le pueda sanar, pero hay una actividad demoníaca, destructora, que quiere que seamos esclavizados y que no disfrutemos de lo que Dios quiere. ¿Y qué hace el espíritu religioso? No le importa que el hombre continúe con la mano seca. Y además de eso, se van en contra del que está actuando en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no son los que también figuran y no es agradable a Satanás que la gente salga de la cárcel y que sea libre. Entonces nosotros, miren, tenemos que tener esto súper presente. El espíritu religioso busca destruir el cambio, destruir a las personas que están obrando en ese despertar del espíritu, en sanidad. Eso hizo Jesucristo. Lo llevaron a la muerte, pero Cristo pagó en la cruz, murió para que nosotros fuéramos libres. Entonces no tengamos miedo y lancémonos para actuar en contra de este espíritu. Este mismo espíritu fue el que actuó. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro? ¿Saben qué buscaron? Buscaron matar a Lázaro y también a Jesús. O sea, es una cosa bruta, es una cosa que uno dice, ¿cómo puede ocurrir esto? Esto es la religiosidad. No me alegro de los milagros que se están haciendo a través de las personas, sino que busco cómo difamarlo. Y lo más tenaz es que eso ocurre en la iglesia. ¿Por qué? Porque se sale del estándar que a mí me parece y no voy a la presencia de Dios a buscar al Señor y decirle, esto es lo nuevo que tienes para mí, esto es lo nuevo que tienes para nosotros. Miren, por eso es tan delicado, tan peligroso que cuando un pastor cae, porque han caído muchos pastores, problemas de tipo económico, problemas de tipo sexual, el pecado que sea, la misma iglesia le cae y empiezan a difamarlo, a acusarlo y a dañarlo, a dañar la obra. O sea, por un pecado acabamos, ¿cierto? No solamente con su vida, con su familia y con la congregación que está ahí. Iglesia, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos permitir que la religiosidad nos acabe. Sí, estamos de acuerdo en que el pastor no debió haber pecado, sí, pero ¿qué tengo que ser yo? Movido a misericordia y tengo que arrodillarme. Hace años viví una circunstancia muy dura y yo me acuerdo que cuando hablaba con las personas,
que yo sabía, yo decía, son los demonios. Este pastor cayó por los demonios. Él fue engañado. Él está sufriendo, su familia está sufriendo. Y yo me arrodillaba a interceder para que Dios restaurara, sanara, liberara. Sin embargo, escuché hombres y mujeres, pastores, diciendo, o sea, con desprecio, con dureza, acerca del pecado de este pastor. No, amigos, nosotros no podemos irrumpir y caer en eso. ¿Quién dice que nosotros, si Jesús no juzgó, por qué nosotros lo vamos a hacer? Ese es un espíritu religioso. Como iglesia nos tenemos que sustentar, como iglesia nos tenemos que levantar, como en intercesión y en oración, pero no caerle a golpes al que ya está. Yo seguía en redes a unos pastores cuando vi que sacaron hasta la foto del pastor que había caído, que había pecado, que se le había conocido su pecado, porque ¿quién no peca? Y entonces sacan en el video de YouTube la foto de los pastores que habían caído. Me dio tanto temor de esa circunstancia que dije, no puedo seguir escuchando a esta persona. Decidí no escucharla y seguí orando. También oré por esa persona para que entrara en razón, porque nosotros como iglesia no podemos hacer lo que el demonio quiere que nosotros hagamos. No, nosotros no. ¿Qué hace el espíritu religioso? El espíritu religioso impide la obra de Dios. Actuar con religiosidad es no adaptarnos a lo nuevo que Dios tiene. Queridos, si están viviendo y si quieren seguir viviendo una vida cristiana monótona, una vida cristiana donde es ir a la reunión, lo mismo, y de pronto llega algo nuevo y no lo resisto y entonces por eso me voy o no lo acepto, esto es religiosidad. La vida cristiana es dinámica. Dios tiene cosas extraordinarias. Y tal vez en algunas congregaciones no sea el mismo mover, ¿verdad? Porque no puedo asegurar que sea en todas partes. Pero cuando nos encontramos frente al mover del Espíritu Santo, no nos podemos negar. Yo hervía, o sea, yo tenía un hambre y sed por orar por las personas, por liberarlas. Y cuando eso me fue coartado por ese espíritu de religiosidad, el Señor me llevó a algo nuevo. ¿Por qué? Porque es que Él no se detiene, porque Él hace que las cosas sean posibles. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros seguimos avanzando y no dándole lugar a este demonio, no dándole lugar a este espíritu. Y vamos a identificar, si no estamos, por ejemplo, cuando en la congregación nos dicen cambios, cosas nuevas, y nosotros nos resistimos a esos cambios, chicos, hay religiosidad. Cuando yo quiero que la tradición, que tiene que ser de esa manera como yo lo pensaba, no, mis alabanzas eran aburridas. Cuando llegué allá, esa tremenda alabanza, porque fue súper linda, sigue siéndolo, y con una unción sobrenatural, yo decidí de todo corazón decirle al Señor, vine para ser sana y yo decido ser sana y voy a recibir. Y empecé a vivir unas cosas maravillosas, divinas. ¿Por qué? Porque ese es el Señor. Eso es lo que Dios hace. Después, también la religiosidad que hace que uno solo pertenezca a un lugar y no pueda ni oír, ni ver, ni nada de las otras congregaciones. Yo iba a escondidas al lugar de su presencia. ¡Qué locura! ¿Cómo nosotros? Como si la iglesia de Jesucristo no fuera una. Tenemos, sí, identidad con una congregación, por supuesto. Vamos en pro de la visión de una congregación. La respetamos, la amamos y, y honramos a nuestros pastores. Pero ¿saben una cosa? Eso no significa que yo me condene porque pueda ir, si allí están haciendo un congreso del Espíritu Santo, un estudio, no sé, tantas cosas que hay hoy día, tantas maravillosas. Yo le puedo preguntar a Dios, ¿quieres tú que yo lo haga? ¿Te parece que vaya? ¿Te gustaría, Señor, que yo aprenda de esto? Y hacemos lo que Dios diga. Esa es la libertad a la que Cristo llamó a la iglesia. ¿Qué otra cosa hace el espíritu de religiosidad? Miren lo que dice Mateo 23 del 1 al 7. Ahí habla de
cómo ellos, les voy a leer el versículo 4, dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, la religiosidad le pone pesada carga a la iglesia, pero los que la ponen no se dan cuenta que ni siquiera ellos pueden hacerlo. ¿Qué hay ahí? Pues hay un demonio. ¿Qué hace el espíritu de religiosidad? Hace que se predique y no se haga, que yo no sea congruente con mi predicación y mi estilo de vida. ¿Qué hace? Buscan el reconocimiento de los hombres según este pasaje. Buscan la adulación, ponen pesada carga, ¿cierto? Y no les importa, porque saben que no tiene el espíritu de religiosidad nada de misericordia y compasión. ¿Buscan qué? Buscan dañar. Buscan ponerle cargas pesadas a las personas, aún de cumplir cosas que Dios no ha dicho que cumplamos. Pero eso lo hace la religiosidad. Jesús habló en Mateo 23 de 8 ayes contra los escribas y fariseos. Ayes es ¡ay! ¿Cierto? Esos son los ayes. ¡Ay! Por este pueblo lo que está haciendo. ¡Ay! Por esta otra cosa. Hay 8, les invito a que lo lean, pero son muchas cosas que Jesús dejó en claro. Habla de que uno de los ayes es que cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Y dice que ni entran ni dejan entrar. Es decir, hay una persona que está en el avivamiento del Espíritu Santo. Como ellos no están en el avivamiento por la oposición del espíritu religioso, ¿qué ocurre? Detienen este avivamiento, detienen a esta persona y ni ellos entran al avivamiento ni dejan que estas personas sean avivadas por el Espíritu Santo, por poner un ejemplo. Sean usadas en el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. Ni entran ni dejan entrar. Es uno de los ayes. Otro, dice que son aprovechados. Aquí hablaban de que devoraban las casas de las viudas. Sí, ellos se hacían como las viudas quedaban pues solas, no tenían representación. Dice que pues los religiosos vivían de los diezmos y donaciones y muchos de esos religiosos se hacían cargo de las finanzas de las viudas y se aprovechaban de ellas. Y dice aquí la palabra de Dios en el verso 14, devoran las casas de las viudas, aún cuando por pretexto hacen largas oraciones. Dice, por eso van a recibir mayor condenación. Otro de los ayes dice que recorren mar y tierra por ganarse un feligrés, una persona que conozca de Cristo. Pero dice, cuando llegan a la iglesia, los llenan de tantas cosas que los vuelven, voy a leerle lo que dice exactamente aquí porque no quiero exagerar. Dice que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ellos. O sea, una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque los meten con unas pesadas cargas y les ponen tanta condenación y hacen tantas cosas que dirigen a las personas hacia eso, pero recorrieron mar y tierra para ganarse a una persona, pero después que los esclavizan. ¿Por qué? Porque la religiosidad le abre la puerta al control y a la manipulación. Trabajan de la mano. Pero para quitarnos el control y la manipulación, que es el espíritu de Jezabel, también yo tengo que tratar con el espíritu de religiosidad. ¿Sí? Porque no lo puedo dejar. Miren, otro de los ayes es que ponen valor o legalidad a lo que no es. Le dan crédito y valor económico a lo que no es. Dicen que no descuidan la justicia, la misericordia y la fidelidad. Están llenos de robo, desenfreno. Otra cosa que hace la religiosidad, externamente perfectos. No vulnerables, todo perfecto, nada les pasa, guardan imagen, callados frente a sus necesidades, pero por dentro, dice aquí la palabra de Dios, una cosa tan tremenda, dice sepulcros blanqueados, no limpian solo lo externo y no limpian lo interno.
Dice que están llenos de robo, están llenos de abominación, de inmundicia, están llenos de huesos muertos. O sea, Jesús era tremendamente fuerte ¿frente a qué? Frente a la religiosidad. Esta es la acción del espíritu religioso. Cuidamos la apariencia externa. Queremos guardar imagen. Queremos no mostrarnos vulnerables. Eso no es de Dios. Eso es demoníaco. Tiene que ver mucho el espíritu religioso, guardar imagen, la hipocresía. Y otra cosa, se creen justos y santos más que sus antepasados. Son los que dicen, yo no hubiera hecho eso, yo hubiera hecho esto otro. Y miren, no solo los antepasados, es que el anterior pastor que estaba, yo no hubiera cometido ese error que él cometió. Cuidado. Eso es un espíritu religioso. ¿Por qué? Porque juzgan, condenan y no hay compasión, no hay misericordia. ¿Qué tenemos nosotros? Está la parábola del buen samaritano y justo hablan del sacerdote y el levita que lo esquivaron y no hicieron nada. Pero pasó un samaritano y recogió, pagó, hizo. Fue movido a misericordia. Samaritano, qué religiosidad. Los otros, como no pertenecían, como no eran, pues no hicieron nada. Chicos, el amor, la compasión y la misericordia, la justicia se tiene que notar siempre cuando no hay religiosidad. Cuando la hay, cuidado, porque empezamos a actuar de una manera equivocada, sin arrepentimiento, amando el dinero, amando las cosas externas, impidiendo el mover del Espíritu Santo, impidiendo el cambio, resistentísimos a lo nuevo. Es decir, no lo soporta el espíritu religioso, no soporta lo nuevo, pero sí usa también, el espíritu religioso usa los púlpitos para hablar de lo malo de otras congregaciones, de pastores que están ungidos, que están llenos del Espíritu Santo, y viene la acusación considerando que lo que está haciendo es del diablo. Esto es una cosa tremenda. De verdad tenemos que prestarle atención. Yo quería saber acerca de la religiosidad y el Señor me abrió los ojos. Pablo, y los invito para que lean, Pablo nos habla en Gálatas, dice que él desmedidamente perseguía hasta la muerte a los cristianos, porque él se consideraba mejor. ¿Y esto era qué? Era religiosidad. Él era acusador. Mire, buscaba que destruir la obra de Dios. Entonces nosotros podemos decir, no, pero yo no soy pastor, pues yo cómo voy a destruir la obra de Dios. Pero muchas veces hablamos con nuestros hermanos en la fe y menospreciamos los dones, menospreciamos la obra que el Espíritu Santo está haciendo, y en nuestra religiosidad opacamos a nuestro hermano, le impedimos que avance. Entonces debemos tener mucho cuidado. Pablo, los invito para que lean Romanos 2 del 21 al 23, y Gálatas 1 del 11 al 17. Habla de que él era religioso y de lo que hace la religiosidad. ¿Qué se necesita para que seamos libres de la religiosidad? Por supuesto, reconocer primero que somos religiosos, que estamos caminando en religiosidad. Una vez yo reconozca, viene ¿qué? Arrepentimiento. Si ha formado parte de alguna congregación donde la religiosidad era predominante, renuncie a esa cobertura de religiosidad. ¿Por qué? Porque como las herencias de maldición, esas coberturas siguen a veces actuando, ¿cierto? Cobijándonos, y estamos actuando nosotros en esa misma dirección sin darnos cuenta. Entonces tenemos que renunciar también a esa cobertura de religiosidad. Si en mi casa también yo veo religiosidad porque se predica pero no se aplica, tengo también una herencia de maldición de religiosidad, a lo cual yo tengo que renunciar. ¿Qué otra cosa? Y de las cosas más importantes, y les voy a leer Gálatas 1 del 11 al 17, porque esto fue lo que Pablo habló para él dejar de ser religioso. Dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo.
porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. ¿Qué es eso? Mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Eso es religiosidad. Dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, ojo con esto, verso 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué necesitó Pablo para dejar la religiosidad? Una revelación de Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesucristo vino a la tierra, murió por nosotros, fue clavado en un madero, llevó todo nuestro pecado, pero tal vez puede ser solo letra y tradición. Vamos a la presencia de Dios y Señor, revélame a Jesucristo. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. Revélame a Jesucristo. Cuando nos revela a Jesucristo, empezamos a amar lo que Cristo hizo. Empezamos a amar lo que Cristo enseñó. Empezamos a amar la vida nueva que trae Jesucristo. Y empezamos a creer que todo lo que Él hizo, yo lo puedo hacer. Empezamos a creer que el poder del Espíritu Santo que Él dejó para nosotros es para ahora. Y empezamos a vivir una vida diferente. Pablo recibió unas revelaciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque fue movido por la revelación de Jesucristo a vivir una vida completamente diferente. O sea, 180 grados, opuesto a lo que él hacía. Perseguía a los cristianos y después empezó a ¿qué? A ganar personas para que creyeran en Cristo. ¿Qué hizo esto? La revelación de Jesucristo. Que Jesucristo les fuera revelado. Y es una oración sencilla. Revélame a Jesucristo, Señor. Revélamelo. Yo quiero que sea una realidad esto en mi vida. Mateo 16 del 11 al 12 dice, ¿cómo es que no entienden que no os hablé de los panes? Esto fue cuando el Señor habló acerca de la levadura y los discípulos creyeron que era que, porque ellos no habían llevado panes, el Señor estaba diciendo eso, dice, pero guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Miren, debemos discernir. Bueno, este es el siguiente punto, pero debemos darnos cuenta, donde hay religiosidad, cuidado. Yo no puedo dejarme contaminar. Yo no, como el Señor le decía, guárdense de la enseñanza de los fariseos y saduceos que eran ¿qué? Religiosos. Predominaba el espíritu de religiosidad en ellos. Guardémonos de esas enseñanzas religiosas. Y para ello, ¿cómo lo podemos hacer? A través del discernimiento. Tener un discernimiento agudo para podernos dar cuenta de cuán religiosos son las personas que están a nuestro alrededor. Vivimos en los que conocemos de Cristo. Nosotros formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Algunos necesitan ser libres, otros, yo creo que todos, necesitamos ser libres de muchas cosas. Pero algunos están muy sumergidos en la religiosidad. No nos dejemos contaminar. Cuidado con lo que oímos, con lo que leemos. Y también cuidado con lo que escuchamos, porque religiosidad también es, mire que este pastor, eso no es la unción del Espíritu Santo, usted no oiga eso ni vea eso. Eso fue una realidad. Cuando fui a ver ese pastor personalmente, dije, Señor, qué cantidad de tiempo perdido el que tuve. ¿Por qué? Porque por mi religiosidad creí en esas cosas que me estaban diciendo, acusé, juzgué, declaré culpable al que no lo era. ¿Y por qué? Porque me dejé contaminar por esa levadura de otros religiosos. Entonces, este es un estudio, podríamos decir pequeño, acerca de la religiosidad. Hay más. Si leemos Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo lo que Jesús hizo y cómo Él le ponía freno a los religiosos, nosotros aprenderemos a ponerle freno. O sea, vamos a mirar ahora cuando leamos los evangelios, démonos cuenta de cuán religiosos eran y cómo Jesús de frente
atacaba eso y cómo Jesucristo era atacado, pero mayor el poder que está en nosotros y el poder que estaba en Jesús que el que está en el mundo. Mayor el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos anhela. El Espíritu Santo nos desea. El Espíritu Santo quiere que nosotros seamos libres. Actuemos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Démosle libertad al Espíritu Santo y no sigamos siendo títeres de ese demonio de religiosidad. Hoy vamos a renunciar a eso. Y vamos a decirle, Señor, llévame a discernir cuán religiosa soy. Porque a veces nos paramos nos fijamos, en detalles tan tontos que nos sacan de una predicación o de una alabanza por religiosidad. Por eso impedimos a veces el mover del Espíritu Santo. Coartamos la libertad de otros en lugar de impulsarlos, porque también la religiosidad produce miedo, inseguridad, pero también tiene unas emociones y sentimientos demasiado terribles. ¿Cómo qué hacer? ¿Cómo qué hace la religiosidad? Busca matar, busca destruir. Y han habido muchos pastores que fueron destruidos a causa de la religiosidad de la misma iglesia. Iglesia querida, que somos nosotros, somos la iglesia de Jesucristo. No podemos caer en esto y no podemos permitir que la religiosidad gobierne nuestras vidas. Si nos damos cuenta de que hay religiosidad, vamos nosotros a discernir, vamos nosotros a arrepentirnos y vamos a echar fuera a este demonio, ¿vale? Queridos, sigamos estudiando acerca de la religiosidad. Esto no para. Esto ha sido para mí algo de una enseñanza extraordinaria. Y me he negado a veces, y he negado mi miedo también. No le he permitido que se levante. Cuando veo que, sobre todo con las mujeres que tienen un poquito de tiempo de estar buscando al Señor y tienen una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Yo no puedo pretender que ellas recorran el mismo camino mío. Yo me demoré un montón de años por religiosidad y por todo lo que sea. Yo no puedo coartarles la libertad. Tengo que animarlas, ¿cierto? Animarlas y alegrarme de que el Espíritu de Dios se esté moviendo con tanto poder. Usadas en discernimiento, usadas en revelación, en intercesión, en sanidad, en liberación. No, yo quiero que sean mejores que lo que he visto, que se levante una nueva generación de hombres y mujeres de Dios que irrumpen, que arrancan de las tinieblas a las personitas, a los hijos, a los esposos, a los hermanos en la fe. Pero nosotros no podemos ser esa piedra de tropiezo. Lo que dependa de nosotros en cuanto a que podamos enseñar, entreguémoslo y aún aprendamos de esos que son libres para recibir del Espíritu Santo. Tal vez a veces por nuestra religiosidad tampoco recibimos con libertad, pero aprendamos de los que no están contaminados con eso. Y aprendamos a disfrutar. La religiosidad nos hace sabios en nuestra propia opinión. La religiosidad nos hace autosuficientes. La religiosidad nos hace creer que no necesitamos nada. Miren, si usted se sienta a una predicación y cree que no tiene nada que aprender, religioso. O sea, hay religiosidad. Porque el que no es religioso está hambriento, está sediento, quiere más. Pero tranquilo. No es que usted sea religioso, hay una acción diabólica de religiosidad. La podemos echar fuera y no permitirle que vuelva a entrar, porque va a buscar entrar en la iglesia y en nuestras vidas, ¿vale? Vamos a orar, queridos, y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos enseñó y vamos a echar fuera este espíritu de religiosidad. En el nombre de Jesús. Y cuantas veces lo tenga que hacer, no lo dude, hagámoslo. Jesús, gracias te damos. Gracias porque tú eres Dios, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú te muestras con poder y con autoridad y porque tú nos enseñas, Jesús, a vivir de una manera diferente. Tú no fuiste hipócrita. Tú no fuiste mentiroso. Fuiste congruente. Mostraste una vida diferente. Una vida de sanidades, milagros, liberaciones, de misericordia, de amor. Mostraste un evangelio de vida.
Tú, Señor Jesucristo, viniste aquí a la tierra y trajiste luz. Y no solamente eso, Señor, la religiosidad hace ser egoístas. Tú te entregaste a ti mismo por nosotros, Señor. Y tú eres la luz del mundo, pero nos dijiste a nosotros, nosotros también somos. Nos llamaste sal y luz de la tierra. Señor, tú nos entregaste todo, el mismo poder que actúa en ti, Señor, lo entregaste. No te quedaste con nada, Jesús. Tú lo hiciste todo. Eres el ejemplo máximo de no religiosidad. Jesús, eres lo más precioso. Y yo quiero, Señor, seguirte a ti, seguir tu ejemplo, Señor de los cielos, y no darle lugar más a la religiosidad. Y hoy, Señor, quiero arrepentirme. Me arrepiento, Señor, por mi pecado de religiosidad. Me arrepiento, Señor, por darle lugar a lo religioso, por resistirme al cambio, Señor Dios Todopoderoso. Por resistirme al Espíritu Santo, por resistirme al avivamiento, por resistirme, Señor de los cielos, a lo nuevo que tú tienes, por querer permanecer en fachadas o estructuras sin poder. Dios, me arrepiento en el nombre de Cristo Jesús. Me arrepiento de resistirme a lo nuevo tuyo. Me arrepiento en el nombre de Cristo Jesús por darle lugar a ese espíritu religioso. Me arrepiento, Señor bendito, por ser hipócrita, por convertirme en una guía ciega, Señor de los cielos, por darle lugar a lo que no sirve, por dar una apariencia externa, Señor, en lugar de verdad mostrar cómo es mi corazón. Hoy me arrepiento, Señor, me arrepiento por la religiosidad. Y en el nombre de Cristo Jesús te pido perdón, Dios de los cielos, porque por mi religiosidad coarté la libertad de otros, Señor. Y me arrepiento, Señor. Me arrepiento por haber guiado en mi ceguera a otros, Señor de los cielos. Jesús, como no debía ser. Hoy me arrepiento de esto en el nombre de Cristo Jesús. Me arrepiento, Señor, por haber creído más en mis fuerzas. Me arrepiento por haber dado un falso ejemplo. Me arrepiento, Señor de los cielos, por no mostrarme vulnerable. Me arrepiento por haber acusado, señalado, juzgado, coartado. Dios, y hoy también perdono a todos aquellos que en religiosidad impidieron mi avivamiento. Señor de los cielos, hoy perdono porque sé quién está detrás de esta circunstancia. Y hoy perdono a esos mis hermanos en la fe. Y hoy llevo a la cruz estos pecados, Señor. Y hoy recibo de ti tu perdón. Y hoy renuncio también a toda cobertura de religiosidad por las congregaciones a las que pertenecí. Me arrepiento, Señor, está mal, no fue bueno, Jesús, permití la religiosidad, el control y la manipulación. Por miedo también actué religiosamente. Por querer figurar, por permanecer, Señor, en una fachada. Perdón, Señor. Hoy yo renuncio a esa cobertura de religiosidad en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Y hoy doy lugar, Señor de los cielos, a ti, a tu poder y a tu gracia, Jesús. Y en el nombre de Cristo renuncio a todo espíritu de religiosidad, Dios. En mi vida renuncio. También pido perdón por la religiosidad de mis antepasados, de mis padres, Señor, de mis abuelos, tatarabuelos. Hoy pido perdón por la religiosidad, Dios de los cielos, por la manipulación de estos demonios, por permitir que este espíritu y esta obra de tinieblas actuara en mi familia. En el nombre de Jesús, en nombre de mi familia, pido perdón. Y pido perdón a las personas que fueron lastimadas, coartadas y dañadas por la religiosidad de mis ancestros. Y hoy, Señor de los cielos, rocío la sangre de Cristo y declaro que por tu sangre, Señor, es reconciliado el daño que hicieron mis antepasados, mis padres y mis antepasados. Y hoy, en el nombre de Cristo, Señor, declaro libertad. Jesús, gracias. Gracias, Señor. Hoy recibo tu perdón y en el nombre de Jesucristo renuncio a ser religiosa. Renuncio en el nombre de Jesús a la religiosidad. Renuncio, Señor de los cielos, a actuar como hipócrita.
Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a toda resistencia al cambio. Renuncio en el nombre de Jesús a toda resistencia al avivamiento. Pido perdón al Espíritu Santo. Pido perdón por haber coartado el Espíritu Santo en otros, por haber impedido el avivamiento, por haber contristado el Espíritu Santo, entristecido el Espíritu Santo. Pido perdón por la iglesia que se ha levantado, Señor, religiosamente y ha contristado el Espíritu Santo, señalando a otros hermanos en la fe que ya tú has perdonado, Señor, y aún señalando la obra del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, blasfemando, Señor, de los cielos. Pido perdón, Dios Todopoderoso, pido perdón por el pecado nuestro de la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy me arrepiento, Señor Dios Todopoderoso, por esa puerta que se le ha abierto a la religiosidad. Y hoy en el nombre de Jesucristo, renuncio a toda obra de tinieblas y de maldad. Renuncio al espíritu religioso en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí usted también hágalo así como lo estoy haciendo. Ato, reprendo, enmudezco y echo fuera el espíritu de religiosidad. Ato, reprendo, enmudezco y echo fuera el espíritu religioso de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús se larga, fuera religiosidad. Se va también de las personas que ahora están escuchando esta palabra. Fuera religiosidad, no tienen nada que hacer en nosotros. Renuncio a juzgar, a acusar. Renuncio a ser inmisericordia. Renuncio a no ser compasiva. En el nombre de Jesús. Y hoy te invito a ti, precioso Espíritu Santo, ayúdame, capacítame, avívame, renuévame, hazme, Señor de los cielos, disfrutar los cambios, lo nuevo que tienes. Capacítame para aprender de otros, para disfrutar de otros, Señor de los cielos. Ven, Espíritu de Dios, y enséñame y ayúdame. Y hoy te pido de manera especial, Señor, que me lleves a discernir. Capacítame para discernir, Señor de los cielos. Y te pido en el nombre de Jesús por mí y por los que estamos en este momento orando, en el nombre de Jesús. Danos un discernimiento agudo para comprender la actividad del espíritu religioso en nosotros y en los que están alrededor de nosotros, Señor. Danos un discernimiento agudo para comprender, Señor de los cielos, el actuar del espíritu religioso, para comprender también y darnos cuenta de los falsos profetas y las falsas profecías. Danos, Señor, un discernimiento agudo para comprender esta obra demoníaca, Señor de los cielos, para que la resistamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Danos un discernimiento agudo, Señor de los cielos, para comprender, Señor de los cielos, que este espíritu, Señor, es resistente, se opone, Señor de los cielos, a lo nuevo. Se resiste a lo nuevo. Llévanos a discernirlo, Señor, que lo podamos oler como a la mortecina para huir, Señor de los cielos, para huir, Jesús, de ahí, que podamos darnos cuenta, que podamos, Jesús, que no pasemos desapercibidos. Ayúdanos a discernir la religiosidad. Yo no quiero ser religiosa, yo renuncio a ser religiosa y te doy toda la libertad, precioso Espíritu de Dios. Ayúdame a discernir cuando yo estoy actuando religiosamente, cuando estoy coartando la libertad de otros, cuando estoy actuando hipócritamente, Señor. Dios, yo quiero vivir en la libertad gloriosa. Yo quiero llevar, Señor de los cielos, llevar la libertad, la luz, como tú lo hiciste, Jesús. Yo quiero actuar como tú, Señor de los cielos. Y como es Jesús, así soy yo en la tierra. Y hoy creo esa verdad. Hoy creo que el poder del Espíritu Santo me ayuda. Y vamos a confesarlo, confiésenlo. Puedo actuar sin religiosidad porque el Espíritu de Dios está aquí. Y te pido que nos avives, Espíritu Santo. Y llévanos, Señor, a no escandalizarnos y no oponernos, sino a ser hombres y mujeres de oración, de intercesión, de poder, Señor bendito, que donde los dones se activen, Señor, y llevemos a libertad a los cautivos y hayan apertura de cárceles. Jesús, gracias.
Gracias te damos en este día, Señor. Gracias. Qué bendición poder estudiar tu palabra y qué bendición conocer, Señor, acerca de esto. Te alabo y te bendigo en el nombre glorioso y precioso de Cristo Jesús. Amén. Queridos, para mí esta fue una enseñanza extraordinaria. Y créame que estoy orando, llevo ya varios días orando por esto. Quiero un discernimiento mayor, un discernimiento agudo, porque no puedo actuar en religiosidad. Yo fui religiosa, muy religiosa, maltraté a mi familia, no fui de testimonio, herí a mi familia también, porque mi religiosidad me impedía ver lo que Dios estaba haciendo en ellos. Pero ya me corregí, gracias al Señor. Ya me corregí, fui dura, hice cosas indebidas. Ya el Señor me perdonó, gracias a Dios. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, disfrutar del Espíritu Santo, dejar que Él haga y nosotros ser libres. Necesitamos caminar en esa libertad. Los invito a eso, a que cada día revisemos nuestros pasos, revisemos cómo estamos actuando. Estamos llevando a que los demás se levanten. No importa, hay bebés espirituales, hay unos más formaditos, hay unos más fuertes. No pretendamos que las personas sean lo que yo considero que deben ser. Dejemos que el Espíritu Santo, esa no es tarea nuestra, es tarea del Espíritu Santo. Y si yo interfiero en esto, le doy lugar, puedo darle lugar al espíritu de religiosidad, manipulación y control. Queridos amigos, un placer, como siempre, estudiar la palabra, aprender, disfrutarla y empezar a vivir lo nuevo, porque eso es lo que Cristo quiere. Entonces, no nos resistamos al cambio, disfrutemos de lo que el Señor tiene y su Santo Espíritu para nosotros. Los bendigo, mis amigos, los amo y en el nombre de Jesús declaro que hoy somos libres. Bendiciones. Where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of